Fui a conocer los padres de mi Ann en una cena, hasta que me di cuenta de que su madrastra es mi exnovia y que cuando estaba conmigo estaba con el padre de Ann. Su madrastra quiere romper mi noviazgo porque dice que soy suyo y que su esposo solo lo usa para tener dinero. Desde que empecé a salir con Ann, supe que algo en nuestra relación era diferente. Había una naturalidad, una confianza mutua que me hacía pensar en el largo plazo. Así que cuando me invitó a conocer a sus padres en una cena formal, lo tomé como un paso lógico. Estaba emocionado, pero también un poco nervioso. Sabía que estos encuentros marcaban la diferencia. Llegué puntual aquella noche. La casa era grande, elegante, un reflejo evidente de una familia acomodada. Ann me recibió con una sonrisa radiante, y después de un abrazo, me condujo hacia el comedor donde sus padres nos esperaban. Su padre fue el primero en saludarme. Un hombre de presencia imponente, serio, aunque correcto. Me dio la mano con firmeza, observándome de arriba abajo, evaluándome sin disimulo. Hasta ahí, todo dentro de lo esperado. Pero entonces, cuando Ann giró para presentarme a su madrastra, el tiempo pareció detenerse. Ella es Laura, la esposa de mi padre, dijo Ann, con total naturalidad. Y ahí estaba. Mi exnovia. La mujer que había salido conmigo años atrás, que había desaparecido repentinamente sin dar explicaciones. Ahora la veía, radiante, con un vestido elegante, maquillada a la perfección. Pero sus ojos, esos ojos que conocía tan bien, reflejaron un destello de sorpresa y algo más, una chispa incómoda, casi imperceptible, que rápidamente ocultó tras una sonrisa. Un placer conocerte, dijo, extendiendo su mano. Yo tomé la suya, esforzándome por disimular mi desconcierto. La cena transcurrió en un ambiente tenso solo para mí. Ann conversaba animada, su padre hacía preguntas correctas, pero Laura no quitaba la mirada de mí. Era como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto, analizando cómo iba a manejar la situación. Hacía preguntas aparentemente inocentes, sobre mi trabajo, mi familia, cómo había conocido a Ann. Pero había una intención oculta tras cada una, como si quisiera dejarme claro que aún tenía algún tipo de control. Yo respondía con cautela, sin mencionar nada del pasado. No quería arruinar la noche para Ann ni levantar sospechas. Pero mi mente no dejaba de correr. ¿Qué hacía Laura casada con el padre de Ann? ¿Cómo había terminado en esa casa, con esa familia? Cuando la cena terminó, Ann me acompañó hasta la puerta, feliz, sin notar mi incomodidad. Me despidió con un beso, ajena a la tormenta de pensamientos que llevaba dentro. Mientras caminaba hacia mi auto, solo podía pensar en una cosa: esa historia no había terminado. Y tenía el presentimiento de que Laura no iba a dejar las cosas así. Esa cena, que debía ser el inicio de algo hermoso, acababa de abrir la puerta a un pasado que creía enterrado. Los días posteriores a la cena fueron extraños. Ann me hablaba entusiasmada sobre la velada, sobre lo bien que había salido todo, pero yo apenas podía concentrarme. La imagen de Laura, sentada en la cabecera de la mesa, sus sonrisas calculadas y sus miradas cargadas de significado, seguía rondando en mi mente. No tardé en recibir el primer mensaje. Un número desconocido, pero no me tomó mucho deducir quién era. Necesitamos hablar. Es urgente, decía el texto. Dudé en responder. Sabía que abrir esa puerta traería consecuencias, pero también entendía que ignorarlo no haría que desapareciera. Acordamos encontrarnos en un café discreto, lejos de cualquier mirada conocida. Cuando llegué, ella ya estaba allí, impecable como siempre, pero con una tensión en el rostro que no recordaba. Se veía igual de elegante, pero había algo distinto en su mirada. Algo que no podía ser fingido. No esperaba verte en esa cena, fue lo primero que dijo, sin rodeos, clavando sus ojos en los míos. Me senté, manteniendo la distancia. Tampoco yo esperaba encontrarte casada con el padre de mi novia, respondí, intentando sonar neutral, aunque por dentro estaba removido. Laura no tardó en soltar su confesión. Me contó cómo, incluso cuando salíamos, ya mantenía una relación oculta con él. Que había visto en él una oportunidad de estabilidad económica que yo no podía ofrecerle en aquel entonces. Que su matrimonio había sido, en sus palabras, un acuerdo conveniente para ambas partes. Pero, para mi sorpresa, no era solo culpa lo que traía a la mesa. No he dejado de pensar en ti, admitió, con un suspiro. Lo de él es solo conveniencia. Pero tú eres mío. Siempre lo fuiste. Sus palabras me descolocaron. No sabía si reírme o enojarme. Ella hablaba como si los años no hubieran pasado, como si todo lo que había hecho fuera irrelevante. Como si yo siguiera esperando por ella. Estoy con Ana ahora. Estoy bien, le respondí, firme,
intentando cortar cualquier posibilidad de manipulación. Pero Laura no se rindió. Su mirada cambió, tornándose más fría, calculadora. No voy a permitir que sigas con ella. No te imaginas lo fácil que sería para mí envenenar las cosas, ponerla en tu contra. Ella confía ciegamente en mí. Tú decides si quieres arriesgarlo. Su amenaza colgó en el aire como un veneno. El café ya no sabía igual, el aire se sentía más denso. Me levanté, dejándola allí, con un nudo en la garganta y 1000 pensamientos enredados. Sabía que lo que había comenzado como una cena familiar se estaba convirtiendo en un juego peligroso, donde no podía permitirme fallar. Ahora, tenía que decidir cómo enfrentarlo sin dañar a Anne ni permitir que Laura manipulara nuestras vidas. La guerra silenciosa acababa de comenzar. Después del encuentro en el café, no había un solo día en el que no sintiera la presión de Laura. Su amenaza no fue una advertencia vacía, rápidamente comenzó a hacer sentir su presencia. Llamadas a deshoras, mensajes casuales preguntando cómo estaba, e incluso pequeños gestos en las reuniones familiares, cargados de dobles intenciones. Todo disfrazado de cortesía, pero yo sabía exactamente cuál era el objetivo: desestabilizarme. Anne, por su parte, seguía ajena a todo. Seguía con sus planes, sus proyectos, confiando plenamente en su madrastra, sin sospechar que detrás de esa sonrisa amable había un plan calculado para rompernos. La situación se volvió insostenible cuando, durante una comida familiar, Laura dejó caer comentarios sutiles que solo yo entendía. Insinuaciones sobre mi pasado, preguntas incómodas sobre mis antiguas relaciones, y miradas que solo servían para recordarme que ella controlaba el juego. Me sentía acorralado. No podía hablar con Anne. No todavía. Temía que pensara que todo era un invento, que estaba buscando excusas o que mis sentimientos por ella se mezclaban con asuntos no resueltos del pasado. Pero cada día que pasaba, era más evidente que Laura no iba a detenerse. Decidí mantenerme firme. Ignoré sus mensajes, me mostré distante en las reuniones y evité quedarme a solas con ella. Pero eso solo la hizo más persistente. Una tarde, incluso apareció en mi oficina, diciendo que casualmente estaba por la zona y quería tomar un café. Fue entonces cuando entendí que ya no podía subestimarla. El punto de quiebre llegó cuando Anne me llamó un día, preocupada. Me preguntó si algo me pasaba, si había notado que su madrastra últimamente se mostraba diferente. Quise negarlo, pero su tono me hizo darme cuenta de que ella también estaba comenzando a sentir algo extraño. Tenía que tomar una decisión. No podía seguir permitiendo que Laura moviera los hilos desde las sombras. Sabía que cualquier paso en falso podía hacer que todo se viniera abajo, pero también entendía que el silencio ya no era una opción. Así que empecé a preparar el terreno. Si Laura quería jugar, yo tenía que aprender sus reglas, pero con una diferencia: yo no iba a caer en su manipulación. El siguiente paso sería decisivo. Sabía que debía enfrentarla, pero con inteligencia, sin darle poder para destruir lo que Anne y yo habíamos construido. El juego peligroso apenas comenzaba, pero no estaba dispuesto a perder. No podía seguir ocultándole a Anne lo que realmente estaba pasando. Por más que intentara mantener la compostura, Laura seguía presionando, y temía que, tarde o temprano, todo explotara de la peor manera. Sabía que era arriesgado, pero entendí que mi única opción era ser completamente honesto. Una tarde, la invité a dar un paseo por el parque. Necesitaba un lugar neutral, lejos de miradas familiares, donde pudiera explicarle sin interrupciones. Mientras caminábamos, Anne me tomó de la mano, notando mi tensión. Sin rodeos, decidí empezar. Anne, hay algo importante que tengo que contarte. Algo que llevo tiempo guardando porque no sabía cómo podías reaccionar, le dije, buscando sus ojos. Ella se detuvo y me miró preocupada. Asentí y respiré hondo antes de continuar. Tu madrastra, Laura, es alguien que conocí hace años. Fue mi novia mucho antes de que tú y yo nos conociéramos. Terminamos mal, por cosas que prefiero no esconderte. Cuando estaba conmigo, ya salía en secreto con tu padre. Vi cómo su expresión cambió, pasando de sorpresa a confusión. ¿Qué? ¿Cómo que ella era tu exnovia?, preguntó, con incredulidad. No solo eso, agregué. Desde que nos reencontramos en esa cena, ha estado intentando sabotear nuestra relación. Me buscó, me amenazó, y ha estado manipulando situaciones para ponernos en contra. Anne bajó la mirada, claramente procesando toda la información. Me temía lo peor, que pensara que le estaba mintiendo, o que yo aún tenía algún tipo de conexión con Laura. Pero tras un largo silencio, levantó la vista, seria pero serena. Sabía que había algo raro en ella últimamente. Pero jamás imaginé algo así, dijo, apretando mi mano con fuerza. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque tenía miedo de perderte,
respondí sinceramente. Pero entendí que ocultarlo solo le daba más poder sobre nosotros. Ann respiró hondo y asintió. Gracias por decírmelo. Ahora sé con certeza a quién enfrentamos. Esa noche, decidimos que no permitiríamos que Laura siguiera jugando con nosotros. No más silencios, no más manipulación. El siguiente paso sería enfrentarla juntos. Con la verdad ya expuesta, el poder que ella tenía comenzaba a desmoronarse. Con la verdad ya sobre la mesa, Ann y yo sabíamos que debíamos actuar rápido. No podíamos seguir dejando que Laura jugara con nosotros y manipulara las circunstancias a su antojo. La pregunta era, ¿cómo enfrentarla de manera que no pudiera volver a tergiversar las cosas? Decidimos planearlo con cuidado. Queríamos hacerlo sin armar un escándalo, pero dejando claro que no permitiríamos más intromisiones. Ann, con la templanza que siempre la caracterizaba, propuso organizar una cena familiar, como si todo estuviera en orden. Laura no sospecharía nada. La noche llegó. La mesa estaba servida, las conversaciones fluían con normalidad. Laura, segura como siempre, no tardó en lanzar comentarios velados, pero esta vez Ann y yo estábamos preparados. Al final de la cena, Ann se levantó y pidió la palabra. Su padre la miró curioso, sin sospechar lo que estaba por venir. Con voz firme, Ann comenzó. Quiero aprovechar que estamos todos aquí para aclarar algo importante. Hizo una pausa, luego continuó. Laura, sabemos que has estado intentando sabotear mi relación con él, me señaló. Y también sabemos que tu interés en mi padre nunca fue genuino. El silencio cayó pesado sobre la mesa. Laura intentó mantener la compostura, pero la tensión en su rostro era evidente. ¿De qué hablas, Ann? Preguntó, fingiendo sorpresa. Pero Ann no titubeó. Él me contó todo. Que fueron pareja antes, que tú misma admitiste que solo estás con mi padre por conveniencia. Y sabemos que has estado amenazándolo, intentando manipularnos. El padre de Ann frunció el ceño, desconcertado. Laura, viendo que la situación se le escapaba de las manos, trató de cambiar la narrativa. Eso no es cierto, yo jamás, empezó a decir, pero Ann la interrumpió. No más mentiras. Si de verdad quieres quedarte en esta familia, tendrás que hacerlo sin manipular, sin destruir a los demás. No vamos a permitirlo. El padre de Ann, visiblemente afectado, no dijo nada. Pero su mirada hacia Laura hablaba por sí sola. Ella, dándose cuenta de que había perdido el control, se levantó y se fue sin decir más. Esa noche, Ann y yo nos miramos con alivio. Sabíamos que el juego había terminado. No porque Laura hubiera sido derrotada públicamente, sino porque ya no tenía poder sobre nosotros. Habíamos enfrentado la tormenta juntos y salido más fuertes. Y ahora, por fin, podíamos construir nuestra relación sin sombras del pasado. La paz, después de tanto, era nuestra.